Muy buena, soy Gonzalo Sanz, soy el jefe de gabinete de la delegación del Gobierno en Ceuta y bueno, pues va a hacer ahora un año de esa reapertura de la frontera. Yo me incorporé unos pocos días después de aquello porque entraba como coordinador de la Operación Paso del Estrecho y lo que yo vi esos días en la delegación pues fue una mezcla de sensaciones de responsabilidad y de ilusión. Responsabilidad porque una reapertura de un paso fronterizo pues suponía pasar de un modelo en el que pues dos países estaban durante una larga temporada dando la espalda a darse la mano. Entonces eso era una sensación de responsabilidad que se vivía, ¿no? Ilusión porque esa reapertura implicaba pues una enorme potencialidad en el sentido de que si las cosas se hacían bien y que si se cumplían todos los hitos marcados entre ambos países, pues podíamos tener una puerta abierta a generar prosperidad, una zona de prosperidad compartida en la que ambas zonas y ambos países pues nos podíamos beneficiar. Por lo tanto, esa ilusión estaba ahí y esa responsabilidad estaba ahí esos días intensos donde se dieron las reaperturas de la frontera. Ha sido un año intenso, es verdad que el comienzo fue duro porque teníamos una situación de filtros sanitarios muy importantes, era una doble filtro además diferente porque cada país tenía sus propias normas y su propia normativa, entonces recién reabierta la frontera llegó la Operación Paso del Estrecho, que también era una de las condiciones del acuerdo bilateral, y esa OPE del año pasado pues ha sido una OPE récord para Ceuta, ha sido una operación Paso del Estrecho donde se han manejado cifras muy importantes, se ha gestionado el paso de casi 700.000 personas y 200.000 vehículos en 90 días, ¿no? en una frontera recién reabierta. Por lo tanto, ese inicio fue duro, creo que se hizo bien. Este año tomamos nota de los errores que se pudieran haber cometido y afrontamos la Operación Paso del Estrecho con optimismo. Y después de ese verano del año pasado, en el que ya un poco decaen las medidas y se relajan las medidas sanitarias y acaba la Operación Paso del Estrecho, entramos en otra fase completamente diferente, que es la fase de obras para generar esa frontera inteligente en la que estamos inmersos ahora mismo para implementar el SPA, el sistema de paso ágil, y el Entry Exit System, que va a agilizar muchísimo y que va a dotar de agilidad y de seguridad aún más a esa frontera en la que estamos tan concentrados, ¿no? Esta nueva normativa, este nuevo plano y marco normativo, pues nos está permitiendo pasar de las escenas que todos recordamos de esa frontera caótica, de esas avalanchas, de esos bloqueos, de personas perdiendo la vida en la frontera, a una frontera de rigor, una frontera con total seguridad, y eso lo está permitiendo ese nuevo marco normativo. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento muy bueno para analizar ese antes y ese después y ver cómo en todo este año que ahora se cumple de la reapertura, 1,5 millones de personas han transitado la frontera. Es 1,5 millones de verificaciones en una frontera en la que hay que quitarse el sombrero por el maravilloso trabajo que hace la Guardia Civil y que hace la Policía Nacional en apoyo con la seguridad privada, que es un modelo de frontera por el que esta delegación apuesta y va a seguir apostando, y por lo tanto nuestras felicitaciones y nuestra enhorabuena a esos funcionarios que de manera abnegada hacen cumplir la ley y mantienen esa frontera con ese rigor y ese orden y esa seguridad que nunca había tenido a los niveles en los que estamos y que vamos a seguir mejorando con esa frontera inteligente.
Nosotros tenemos ahora mismo contabilizados aproximadamente unos 850 transfronterizos con contratos en vigor, ¿no? De los cuales unos 650 pertenecen al servicio doméstico y otros 200 y pico a otros sectores, ¿no? Estos son contratos que tienen ahora los derechos y las obligaciones de un trabajador. Es decir, como decía antes, es importante marcar esa radiografía que nos hace pensar en ese escenario de irregularidad en el que nos movíamos antes en cuanto a situación laboral en Ceuta y la que tenemos ahora donde todo es luz y taquígrafos y donde esa presencia legal de trabajadores transfronterizos se compatibiliza con la apuesta por el desempleado de la ciudad, con lo cual creo que estamos en un momento muy positivo en el que hay que seguir avanzando por esta senda y trabajar con esas presiones. El 17 de mayo de 2022 se reabrió la frontera después de 24-26 meses cerrada debido a la pandemia y fue una noche muy especial. La gente esperaba esa reapertura desde hacía muchos meses o años y entonces fue una noche de mucho trabajo. Mucha gente, sobre todo gente de Ceuta que salió a Marruecos. Entró gente, pero no tanta como esperábamos. Pero salió mucha gente, mucho ceutí, aprovechó tanto en moto como en coche, turismos o andando, salieron hacia Marruecos porque tenían esas ganas, ¿no?, de reunirse otra vez con su familia y con sus amistades. Previamente ya nos habían avisado desde el gobierno que se iba a reabrir la frontera y entonces pues estuvimos realizando una serie de mejoras, tanto en personas, refuerzo de personal, como físicamente infraestructuras, que aún continuamos. Ahora por mandato de la Unión Europea hay que instalar una serie de sistemas inteligentes de control fronterizo y es lo que estamos realizando en estos momentos. Estamos en obras porque hay que poner una serie de ordenadores, de cámaras, de capturadores de imagen, capturadores de huella digital, para que el paso se haga inteligente, automático y rápido. Totalmente diferente. Antes el ciudadano de Tetuán podía entrar a Ceuta por el simple hecho de tener el pasaporte de Tetuán. Ahora en estos momentos está en stand-by y entonces ahora está entrando gente, pues comunitarios, europeos, incluidos españoles por supuesto, y con visado, o bien turistas con visado o turistas sin visado, dependiendo de la nacionalidad que tengan. Entonces, claro, el número de viajeros ha bajado mucho. Antes estábamos trabajando incluso con 20.000 o 25.000 diarios y ahora estamos en unos 7.000. Entonces, lo que pasa es que ahora el viajero que entra, todo el mundo ahora es filtrado. A través de los sistemas informáticos que tenemos, se verifica su identidad y queda registrada su entrada como su salida. Entonces ha cambiado mucho tanto el tipo de trabajo como el volumen. Y una de las novedades de esta reapertura ha sido la contratación de un equipo de vigilantes de seguridad como auxiliares de nuestro trabajo, que viene muy bien porque ellos están regulando todo lo que es el tráfico de vehículos, el tráfico de personas, dan paso, frenan el paso cuando es necesario. Entonces es un apoyo muy importante y necesario. Ahora la frontera es mucho más segura y más controlada. La valoración es bastante floja,
porque en realidad no se han cumplido todos los requerimientos que podíamos nosotros esperar de una apertura de la frontera tal y como la anunciaron en su día. Al principio tenemos la excepción del visado Schengen. Solo se deja pasar a los que tienen visado Schengen de la zona de Marruecos, de todo Marruecos, bueno, todo Marruecos y de todo el mundo. Solo pueden pasar los que tengan visado Schengen. Eso lo que influye es que no haya ni el trasiego de personas que había antes. Y bueno, sí que podíamos pensar que podía ser un tema positivo, porque bueno, quieras que no, la gente que tiene un visado pues son los que realmente pueden estar interesados en venir a Ceuta a realizar compras y a realizar actividades en la ciudad, pero como esos pasajeros que vienen a hacer compras a la ciudad luego no se les deja regresar con la compra realizada en Ceuta, la verdad es que eso supone realmente un duro golpe para el comercio de Ceuta, porque todo ese turismo que tenía anteriormente, que venía de la zona norte de Marruecos, pues ahora no puede realizar sus compras. El gobierno marroquí le impide realizar sus compras en Ceuta porque luego no le deja pasar las compras a Marruecos, como se podía hacer desde Algeciras o como cuando uno viene de fuera, del extranjero, que puede hacer sus compras en esos países, y cuando llega a la frontera simplemente hace una declaración dependiendo de la normativa, o no la hace porque no supera el límite de compras, pues desde aquí, en la frontera de Ceuta, eso no lo pueden realizar los clientes de Marruecos. Luego el tema de la aduana comercial. El tema de la aduana comercial podría ser una reconversión del sector de venta al por mayor que había antes en la ciudad. Bueno, había un montón de empresas que se dedicaban a la venta a Marruecos porque venían los propios marroquíes a comprar a Ceuta. Con el cierre de la frontera y el cierre de la aduana y la no apertura de la aduana comercial entre Ceuta y Melilla, pues la posibilidad de que esos clientes de Marruecos sigan siendo surtidos por los empresarios de Ceuta, pues es una posibilidad que se acaba. Por ello pensamos que si bien nos alegró muchísimo la apertura de una aduana comercial entre Ceuta y Melilla para la reconversión de ese tipo de empresas, pues ahora estamos bastante apesadumbrados porque vemos que todas las promesas del gobierno pues no se están convirtiendo en una realidad. Yo es que lo he vivido personalmente. Entonces yo he sido una gran viajera a Marruecos y ya en su día tenía graves problemas para pasar a Marruecos a ver qué es lo que pasaba por allí. Además que es un país precioso, que nos encanta y a los ceutíes nos gusta mucho visitar. Pero cuando ha terminado la pandemia he vuelto a ir a la zona de Marruecos y la verdad es que la aduana la frontera es prácticamente imposible de cruzar en un tiempo razonable. Razonable queremos decir el número de pasajeros que tienen que pasar por esa frontera con el tiempo que se tarda en pasarlo. No tiene sentido cuando uno viene de Tarifa o de Tánger. Tarda en pasar la frontera de Marruecos nada y menos. Es un paso muy fluido. Sin embargo, cuando llega a Ceuta, cuando quiere pasar a Marruecos, pues hay una serie de trabas con las malhechas, de lentitud en los trámites que no facilitan para nada ni la entrada ni la salida del país y que pienso que eso lo único que genera es desavenencia tanto social como cultural como comercial entre los dos países. Eso es algo que no tiene sentido. En la normativa de transfronterizos no exigen de ninguna de las formas la contratación por determinadas horas a la hora de ofrecer trabajo a un transfronterizo. Pero aquí las órdenes que tiene Extranjería de la delegación del gobierno pues consisten en que los transfronterizos tienen que trabajar una serie de horas para aceptarles el trámite de transfronterizo. Y bueno, pues eso no lo entendemos y así lo hemos hecho saber a la delegación del gobierno.
soy Patricia Barranco y llevo aquí 4 años destinada, soy Policía Nacional de escala básica y nada, estamos aquí dedicados a la extranjería. La verdad que teníamos ganas ya de abrir y bueno, está la cosa un poco más tranquila porque ahora sí se exigen más requisitos para entrar y salir, pero bueno, sí que es verdad que verificamos ya a todo el mundo que entra y sale, entonces va un poquito más lento a veces, pero va rápido, ya con la frontera inteligente en camino, va bien. Antes de la pandemia podía entrar cualquiera que fuese de los pueblos próximos, de aquí de la frontera, entonces claro, a las 7 de la mañana cuando se abría la puerta esto era criminal. Había muchísima afluencia de gente, ya sí que es verdad que es más espaciado, más tranquilo. Bueno, a primera hora siguen los transfronterizos, que ya por fin pueden volver a entrar con normalidad y bueno, sí que es verdad que sigue habiendo bastante paso de gente. Los requisitos siempre son llevar el pasaporte y ya en función de la nacionalidad que tenga, pues necesitas o permiso de residencia en España o en Europa, o visado, o autorización de regreso si estás en algún trámite, todo eso es necesario. Ya con un pasaporte solo, sin visado, sin residencia como antiguamente, ya no se permite pasar. Ya verificamos a todo el mundo que pasa y nos salta aquí si tiene alguna requisitoria o hay algo que anotar o alguna gestión que hacer, nos salta aquí en la pantalla. Ya se pasa a todo el mundo. Sí, es más segura, controlamos también los vehículos que pasan, ciclomotores, turismo, para comprobar que no haya ninguno sustraído ni nada raro y bueno, entonces en ese sentido sí hay más seguridad. Antes, como había tantísimo paso de gente, no se podía controlar absolutamente todos los vehículos o todos los pasaportes a través de lo que es el sistema informático. Hay bastante afluencia de personas, lo que pasa que es eso, por ejemplo, por la mañana los transfronterizos son alrededor de unos 1000, entonces claro, son 1000 personas que entran por la mañana alrededor de las 7 a las 9 y luego salen, y luego se pone la salida también, los fines de semana sale mucha gente a Marruecos, los domingos por la noche todo el mundo quiere entrar, entonces hay noches en las que no se para, son las 7 de la mañana y no y todavía estamos. Sí, esto de hecho es un puesto que está provisional, porque como estamos de obras, y luego está la entrada y la salida de vehículos, claro. Hay el paso a pie y el paso en vehículos.